Buenas tardes y bienvenidos al Miradas al Retrovisor. No, perdona, al Mates en Clave, la actividad que traemos de conferencias. Hoy tenemos el placer de tener por segunda vez a Jordi Suárez Padilla, persona con una condición intersexual, que nos va a hablar de sus características, maestro de música, padre de 3 hijos adoptivos, y hace 4 años que descubrió que él era intersexual, después de pasar, pues, no sé, los años que tendrás, pues toda tu vida, hasta que viendo el programa de TV3 Tabús, que para algo sirve la educación sexoafectiva, pues él descubre que es intersexual, ¿no? Y actualmente, de la semana pasada, es presidente de la asociación Caleidos Intersex. Y bueno, lo tenemos aquí para que nos explique y nos comente pues todo el tema de estas personas. Adelante, Jordi. Muy bien. Gracias. Bueno, yo al decirme José Manuel si tenía un PowerPoint o alguna cosa preparada, he entrado en pánico y he dicho, tengo que preparar un PowerPoint y he hecho el mío. Porque como ya estamos cansados de tanta informática y de tanta tecnología, lo he hecho a la antigua escuela, porque creo que hay que hacer a veces también estos recuerdos. Y lo primero, explicar que hay mucho tipo de intersexualidades, ¿eh? Ahora os explicaré que la bandera intersexual, no sé si la habéis visto alguna vez, es un círculo lila en un fondo amarillo. Eso es la bandera de las personas intersexuales. Y tiene el significado de que la redonda quiere decir que nuestro cuerpo es perfecto tal y como es. No tiene ni el símbolo de la cruz femenina abajo, ni tiene la flecha masculina, sino que es solo una redonda para no dar ningún tipo de connotación, ni nada de género, ni nada. Y es de color lila también para salirte un poco del tópico, que si el azul es de niño, que si el rosa es de niña, todavía estamos así, ¿no? Con esas cosas que se van asociando. Y ahora os voy a explicar qué es las diferentes, lo digo en plural, diferentes intersexualidades. Paso a la segunda diapositiva. Esto tiene su cosa, ¿eh? Y aquí tenemos, os he querido hacer como un gráfico de lo que representaría ser hombre, ¿vale? Ser hombre, ser mujer, ¿vale? Y tenemos diferentes dibujos que son los diferentes aspectos que implica a nivel corporal. O sea, estamos hablando que la intersexualidad, cuando hablamos de las letras LGTBI, la I de la intersexualidad, es una cosa que afecta al cuerpo únicamente. No es una cuestión de orientación sexual, no es una cuestión de que tú te sientas de género binario, de género no binario, no, es una cuestión de tu cuerpo. Pero que puede modificar muchas variables. Por ejemplo, hay personas que tienen cromosomas XX. Normalmente podemos decir que un tanto por ciento de la población de los hombres son XX y las mujeres XY. Unas personas al revés, exacto. He hecho los dibujos al revés. Aquí serían las mujeres, aquí serían los hombres. Pero resulta que hay criaturas que nacen con 3 cromosomas en el par 23, que nacen XXY, por ejemplo. Y ahí ya tenemos una intersexualidad que afecta solo a los cromosomas. También sabemos que las mujeres tendrían óvulos, la mayoría, y que los hombres tienen espermatozoides. Igual con el útero, igual. Puede ser que haya nacido una niña, que si se combina esto, que no tenga útero. Es una intersexualidad también. Es decir, hay bebés que nacen con su vagina, con su parte externa totalmente normal, pero no tienen útero, ni tienen matriz, ni tienen óvulos, no podrán, ¿no? Son estériles, no podrán tener hijos. Esto
representa un poco la cuestión hormonal, que es que tú puedes tener una criatura que ha nacido que tiene su vulva, tiene sus úteros, o tiene su pene, tiene sus testículos, todo normal, pero resulta que no tiene testosterona, por lo que sea, no sintetiza el cuerpo. Con lo cual, cuando llega la adolescencia, ese bebé que ha nacido masculino, lo que podríamos decir que era un hombre, luego resulta que desarrolla pechos, que tiene un cuerpo totalmente femenino, porque resulta que la testosterona no se dispara, por lo que sea, no se sintetiza en el cuerpo. Y es una cuestión puramente hormonal. Tiene sus cromosomas, que podríamos decir de niño o no, o podríamos asociar a masculino, pero resulta que su cuerpo no sintetiza esa testosterona y a lo mejor, ¿no?, puede tener, pues son personas que no tienen barba o la voz muy aguda o unas características andrógenas, ¿no?, que decimos, que parecen, ¿no? Y que una cosa importante, que las intersexualidades han habido siempre, durante toda la historia. Podemos hacer memoria, no sé, a veces, claro, a veces es genético y por familia se sabe de algún tío abuelo, y siempre ha habido, pues, referentes, ¿no?, que han sido intersexuales. A nivel de historia están recogidos, hay mucha literatura sobre eso. Y luego ya la parte más visible sería la parte del genital. Por ejemplo, una niña que ha nacido con su vulva, pero resulta que el clítoris lo tiene mucho más grande que una niña que tenga el clítoris más pequeño. Entonces puede ser que es un clítoris que se ve, ¿no?, externamente, que es mucho más grande. Entonces aquí puede haber una intersexualidad por el tamaño. Se considera que de 2 a 3 centímetros ya es un pene, ¿vale? Y bueno, y entonces yo he puesto estas rayas porque podríamos hacer unas combinaciones de todo esto y bueno, y podría salir aquí multitud de cosas. Pero es para romper. Las mujeres tienen todo esto, los hombres tienen todo esto, que es lo que se nos dice desde bien pequeñitos y se nos educa desde que nacemos, que si tú eres una mujer tienes que cumplir con todo esto. Y si tú eres un hombre, bueno, eso habría que discutirlo, qué quiere decir ser mujer y qué quiere decir ser hombre, porque entonces podemos excluir a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, hay muchas feministas que dicen que las mujeres son unos cuerpos menstruantes, que son las personas que menstruan, son las verdaderas mujeres. Y a veces nos ponemos a cuestionar qué pasa, que una mujer cuando ya no tiene la regla, cuando ya no puede menstruar, deja de ser mujer, porque eso también es un poco absurdo. Pues eso lo he leído, ¿no?, que hay muchas feministas más radicales que están, bueno, haciendo esa serie de afirmaciones muy peligrosas también. Muchas de las personas intersexuales no podemos tener hijos biológicos porque estas combinaciones, ¿no? Lo digo porque a veces se nos ha llamado hermafroditas, y el hermafroditismo es un término de ciencia, pero referido a las personas humanas, técnicamente es imposible que una persona se autorreproduzca ella misma, ¿vale? Pero sí que hay animales que lo pueden hacer. Hay animales que son hermafroditas y que se pueden reproducir, ellos mismos les hace falta, porque tienen los dos gónadas, por decirlo de alguna manera, o dos genitalidades, ¿no? Bueno, es un poco representativo. Me he equivocado al hacer los dibujos, porque he ido tan rápido antes, pero aquí es mujer y aquí sería hombre. Todo lo que se nos dice del hombre, pues no es todo tan claro, y todos, en realidad todos, tenemos diferentes combinaciones de todo esto. Por ejemplo, yo del cariotipo todavía no sé qué soy, porque no me han hecho nunca la analítica, pero me la he hecho la semana pasada y tarda un mes, porque es bastante delicado, es una prueba un poco que tarda más. Pero si yo preguntara a la gente, bueno, usted es hombre, y en principio, por ser hombre, es XY, que es lo que nos dicen en el par 23, pero se ha hecho usted una analítica. Mucha gente a lo mejor se llevaría una sorpresa, porque eso no hay ninguna evidencia, pero puedes tener cromosomas XX y tener un aspecto de hombre totalmente, porque tienes hormonas
masculinas, tienes tu testosterona desde el nacimiento, tienes tu pene, pero resulta que tienes los cromosomas XX. Pues se han dado casos. O hay mucho tipo de cromosomas. Yo he visto XX0, XXY, conozco a gente que tiene mosaidismo, que quiere decir en algunas células son una cosa y en otras células no. Y hay unas combinaciones de cromosomas y no es todo A o B, sino que hay muchas personas que estamos por aquí en medio. ¿Alguna pregunta? Luego lo voy a preguntar en el examen final. Bueno, es un poco complicado, pero lo que sí que quiero que os quede muy claro que es una cuestión física, corporal, biológica, y que desde siempre ha habido gente intersexual. ¿Vale? No es una cuestión de que ahora está de moda, porque a veces vivimos por modas, ¿no? Lo de ser no binario, o ahora, no, esto ha sido siempre. Ha habido épocas que los bebés que nacían con genitales así un poco ambiguos los mataban directamente, porque era una cosa que no se podía concebir, bueno, por supervivencia. O había culturas, como por ejemplo vikingas, que se creía que eran personas que tenían dos espíritus y eran veneradas como los chamanes de la tribu. Y les llamaban los dos espíritus porque nacían a lo mejor con pene y con vulva. Y eran personas veneradas porque eran como extraordinarios. Y ha habido de todo en diferentes épocas de la historia. ¿Vale? Y bueno, y ahora estamos en un momento ahí de a ver qué hacemos. Todavía no se sabe mucho qué hacer cuando un bebé nace intersexual. Porque se confunde muchas veces con la orientación sexual y es Sí. lo que estás diciendo que no tiene nada que ver. De hecho, hay personas intersexuales que son transexuales porque nos cuesta muy poco serlo, ¿no? Ya os explicaré. Ahora en la siguiente diapositiva os explicaré más. Hay personas intersexuales que son heterosexuales, lo que sería, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, yo nunca he tenido como una crisis de identidad de género, siempre he tenido claro que me gustan las mujeres o que mi deseo es hacia las mujeres y en principio no lo he vivido mal y eso. Pero hay personas intersexuales que ellas dicen que son no binarias o extrabinarias, es decir, que no se sienten ni hombres ni mujeres, y cuando yo las he conocido he entendido el porqué. No es una tontería para ellas, no es una moda, sino que ya nacieron así, ¿no? Por ejemplo, pues eso, una mujer que ha nacido con mucha testosterona y con testículos internos. Pues existen bastantes casos de eso y se sienten, pues que, bueno, y se sienten cómodas también, hay que decirlo, que hoy en día pues hay como más aceptación hacia eso. Aunque tengo una amiga que se ha discutido mucho con feministas por eso mismo, porque la critican mucho. Bueno, vemos que es una cuestión del cuerpo. ¿Hasta aquí? ¿Me estáis siguiendo? Elena, ¿no me sigues, no? Sí, claro. Paso a la siguiente diapositiva, que esto tendría que cambiar la orientación. Tengo que cambiar la pantalla, pero bueno, la vida de la... Aquí dice, entre el 0,5 de la población y el 1,7, es decir, entre el 0,5 y el 1,7 de la población, según estima la Organización Mundial de la Salud, son personas con condiciones intersexuales. Eso quiere decir que en una escuela pequeña, que hay aproximadamente, ponle la cadena, 200 alumnos, hay o entre uno mínimo, depende de la intersexualidad, por eso que os he dicho, o 3 o 4 niños que son intersexuales. Niños, niñas, niñes, decidlo como queráis. Pero es mucho más de lo que la gente se cree. Es el mismo tanto por ciento que personas pelirrojas. Si conocéis a alguna persona que es pelirroja, conocéis a alguna persona intersexual. Lo que pasa que se lleva en silencio, ¿vale? La intersexualidad es una cosa tabú y es una cosa que a mí me gusta explicarlo porque es romper ese tabú. Aunque parezca una tontería, también me pongo nervioso explicando mi caso,
nos han hecho vivirlas muy mal, desde pequeños. Es una cosa que he dicho desde nacimiento. Hay gente que no se entera que es intersexual hasta que no llega a la pubertad y no le viene la regla, entonces empiezan a hacer estudios y ven que a lo mejor esa persona no tiene ovarios cuando se había supuesto que era mujer, que hacen estudios genéticos, resulta que es XX, XY o que tiene algún problema. Bueno, ya está. Ya tenemos el descubrimiento en la pubertad. Pero hay otras personas, como en mi caso, que cuando yo nací ya estuve en manos de endocrinos, ¿vale? Porque yo no me bajaron los testículos, yo nací sin testículos, y es lo que le dijeron a mi madre, que yo tenía pene, pero no tenía testículos. Y no tenía escroto, tenía la piel, el pene, y ya está, no tenía nada más. Y entonces mi madre, con la esperanza de que yo fuera un niño normal, ¿no? Pues esperando, hasta que a los 7 años me operaron y bueno, ahí se ve que me quitaron algo que no escribieron. Que luego más tarde los médicos me han dicho, hombre, si tenías pene tenías que tener gónadas y seguramente tú tenías ovarios o tenías ovotestes que te extirparon. Vale, pues eso me pasó a los 7 años y a partir de los 10 años y medio me empezaron a pinchar testosterona, porque mi cuerpo, según el cirujano y el endocrino, tenía que ser un hombre, ¿no? Todo eso sin decirme a mí nada. Hablaban con mis padres, pero también estamos hablando hace 50 años, que tú ibas al médico y estaba Dios y los médicos por debajo, y ya está, y eran como, casi como ahora, no, puedes hacer más quejas, ya se cuestionan más, pero antes yo inauguré el Hospital San Juan de Dios, el de Esplugas, y eran pues todopoderosos. Hablaban con mis padres, yo estaba allí con una cosita más, pero nadie me miraba, y hay que operar, hay que hacer estos arreglos, estas pruebas, estas prótesis, lo que sea, ¿vale? Y es un poco lo que arrastramos las personas intersexuales. Mucho tabú, ¿vale? Esto no se puede decir porque hablamos de genitales, y mucha violencia médica. La siguiente diapositiva, a paso que se cae el PowerPoint, gente. Pues sí se cae. No sé si se entiende, pero es el silencio. El silencio que los médicos recetan también cuando eres intersexual. Es decir, esto no lo digo. Vamos a arreglarle a la criatura, vamos a operar, vamos a hacer estas intervenciones, vamos a hacer estas pruebas, dilataciones vaginales, vaginoplastias, imaginaros de cosas que se pueden hacer en un quirófano a una criatura de 4 o 5 años, pero sobre todo no digan nada de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque se cuestionan muchas cosas, porque en la sociedad hay hombres y mujeres, y si nace una criatura que está en medio, eso se nos entiende como un problema, casi como un monstruo que hay que arreglar y como una cosa que no se puede tolerar. Aunque estés bien, aunque, por ejemplo, hay una intersexualidad que es una hipospadia, que tienes una obertura entre el pene y los testículos y hagas pipi por la parte entre el pene y los testículos, una pequeña obertura, pero tú tienes tus testículos, tus espermatozoides y todo normal, pero eso hay que operarlo, porque un hombre tiene que hacer pipí por la punta del pene. Y eso se opera, cogen piel de la mucosa de la boca, se opera, se hace un canalillo y ya está. En realidad eso hacía falta, no hacía falta operar eso, ¿no? Si no afecta a la salud de la persona, si es puramente estético, ¿por qué se opera? Porque se puede poner en duda la masculinidad de esa persona porque no puede hacer pipí de pie. Y eso cuando los amigos... Entonces los doctores muchas veces deciden por nosotros, ¿vale? Y por eso también, porque ellos de alguna manera también se han equivocado y la han cagado bastante, sobre todo dicen silencio. También yo me sentía como muy conejillo de indias, de probar cosas,
de hacerme un día una prueba de 7 horas con una aguja inyectada para ver no sé qué, del hígado, luego me acuerdo mucho radiografías de la mano por el crecimiento, pero también de los olores, porque se ve que es muy hormonal, toda la cuestión de los olores, la hipófisis, cosas así, me acuerdo que me tenía, ¿vale? Pero lo del silencio nos ha hecho mucho daño, porque así es la manera de que no teníamos, primero, de la poca autoestima, de pensar que tú eres un bicho raro, porque si vas al médico y dices, esto no, tiene que ser algo, me voy a morir, o algo de aquí a poco y no se puede decir, o que seré yo de raro, porque no. Mi madre me decía que me llevaba al médico porque ella estaba muy gorda y tenía que ir al médico y yo la tenía que acompañar. Digo, hombre, pues que te acompañe mi hermano, que yo estoy harto de ir al médico, ¿no? Pero la mujer se inventaba estas cosas para no decirme la verdad. Todo era un silencio que tú ibas ahí dándole vueltas al coco, ¿vale? Y nos ha hecho mucho daño ese silencio porque ha roto la posibilidad de que yo me encuentre con personas que le ha pasado lo mismo, que luego te das cuenta que hay mucha gente que, si estamos diciendo que del 0,5 al 1,7 de la población es intersexual, ¿por qué no se sabe eso? ¿Por qué no lo había descubierto yo hasta los 52 o los 53 años? Precisamente por este silencio, porque cada uno vivía en su burbuja, no podíamos decir nada, porque te piensas que eres el único en el mundo y luego te das cuenta, no, pues si hay, en España sería toda la ciudad de Valencia, ¿no? Toda la ciudad de Valencia, de personas intersexuales, de una variedad u otra, pero es que yo conozco un montón, claro que estoy dentro de la asociación, no conozco yo ya, para ahí vámonos, pero me refiero que cada día va saliendo más gente, que cada día se atreve más gente a decir, oye, pues mi hijo nació así como tú, ¿y qué puedo hacer? Y tal. Pues mira, ves. Y es muy bueno decirlo, ¿no? Hace unos años el tabú era ser homosexual, pero es que te fusilaban. Cuando yo nací, el miedo que tenía mi madre era que no sea mariconcillo, por favor, y rezaba eso. O sea, porque, ya ves, ¿no? La mujer tenía sufrimiento, pero es que cuando yo nací mataban a las personas homosexuales. Claro, ahora ya no es tabú eso. Pues vamos a intentar que la intersexualidad tampoco sea tabú, sea una cosa más natural. Paso de diapositiva. No tengo muchas, ya estamos acabando un poco, pues no os voy a acabar, porque luego quiero que me hagáis preguntas. ¿Sí? Vale. Ahora un momento. Sí. Han dicho que hace 50 años mataban a los homosexuales. Bueno. Donde había en España, ¿no? En Cuba también, en los campos de educación donde tenían los homosexuales. Bueno, no sé cuántos años. Yo tengo más de 50 años y aquí no tengo conocimiento ni noticia de que hayan matado a ninguna persona. Que a lo mejor una banda de cafres han visto a uno lanzando la palita, eso sí. Pero los estamentos, la leche y el mar no mataban a los homosexuales. Como pasa ahora en Irán, por ejemplo, que los cuelgan. Sí, no, es verdad que hemos avanzado, yo no diré que no. No, pero es que no es igual que antes no existía eso de matar a los homosexuales. En España hace 50 años, ni 70. Bueno, yo los tengo y ya te he dicho, ¿no? No hace tantos años se cargaron a otro, el año pasado, fue Sí, un bueno, chaval, acabo de decir que va una pandilla, a lo mejor cogía y mataba a uno. Sí. Pero por ley y demás, no mataban a los homosexuales. No sé, ahora me he explicado bien. Igual sí, no. Lo que pasa, yo me quería referir a que no estaba tan aceptado, no tenía. Con la palabra no estaba aceptado, ¿de acuerdo? Sí. No había la libertad que hay ahora, que por ejemplo tú ves dos hombres cogidos de la mano y la gente lo puede tomar con más naturalidad. Antes pues la gente se exclamaba o lo veía como... Pero no sé decir que lo mataban y pues se ha quedado en... Bueno, yo es que cuando digo eso siempre me acuerdo de Federico García Lorca, que en su sentencia de muerte ponían por maricón y por rojo. Es que no eran visibilizados. Bueno, Es que no lo mataban porque no estaban visibilizados, porque todo el Y mundo fue la Guardia lo Civil. ocultaba, eso es cierto. No, Claro, no los veíamos. Pero lo decía por eso. En el contexto de la guerra civil se mató a García
igual que se mataban a otros por ir a misa. Sí. Vale. Entonces no. Jordi, nos vamos a salir del tema. Esto es divulgatorio, es una charla divulgativa para que tú nos expliques y nos abras los ojos sobre esta casuística que desconocíamos. Pero yo desconocía, ya lo acabas de decir, de la población mundial. Exacto. Impresiona, ¿verdad? No, ¿A que aquí sí? me- Pero Nos centramos en las intersexualidades. Vamos, yo estaba en el tema de lo que él dijo, de que mataban a los homosexuales. Bueno. Y lo ha dicho él, no lo he dicho yo. pero no. Bueno, Que hay que tragar lo que es. yo me refería... Simplemente que eres el ponente. Sí, me parece muy bien. el tema- Pero si dice una cosa que no es cierta, yo no me lo voy a tragar. Bueno, yo no sé, la ley de los maleantes, si a los homosexuales también los metían. La ley que va a Bueno, no lo sé, te he dicho que no lo sé. Vamos a dejar que Jordi lo digo. haga La ley que va a su- se hizo en la República. Eso es mentira. Pues vamos a continuar. Yo he hecho esta diapositiva, yo la he hecho para mostrar un poco la violencia médica de la que me he referido antes, ¿no? De cuando un bebé nace con ciertas características, se opera muchas veces sin consentimiento. Evidentemente el bebé no puede dar el consentimiento suyo porque lo tienen que dar los padres, y en muchas ocasiones el cirujano, o en muchas ocasiones yo diría la mayoría, el cirujano no informa de las consecuencias que puede tener una operación, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que te extirpen ovarios o que te extirpan los testículos internos porque no han descendido, y según muchos médicos hay que extirpar porque tienen mucho riesgo de cáncer, ellos se cogen a cualquier estudio, ¿no? Pues resulta que esa extirpación afecta por toda la vida, ¿no? A que tú no tengas unas hormonas en tu cuerpo que, por ejemplo, en mi caso, pues te puede provocar osteoporosis prematura porque resulta que el hueso se descalcifica porque no tienes las hormonas que tendrías que tener, precisamente porque el médico, los cirujanos te han hecho enfermo. No es que tú hayas nacido enfermo, sino que en muchas ocasiones esas operaciones producen la enfermedad en las personas, ¿vale? Muchas niñas que nacen, ahora se está intentando que no sea así, pero muchas niñas que nacen con testículos internos inguinales se extirpan rápidamente. También es la idea que cuanto más pequeño, menos sufre. No es verdad, también se ha demostrado que un niño pequeño, un bebé, cuando entra en anestesia general y tiene 2 añitos o 3 añitos, que es cuando se hacen estas operaciones, sufre un trauma bastante potente, ¿vale? De desconexión del cuerpo y que luego tiene consecuencias. Pero las consecuencias es que tenemos que tomar un tratamiento hormonal sustitutorio de por vida. Quiere decir, igual que yo desde los 10 añitos, o igual que la Yolanda Melero, que es la que conocí a través de Tabús, se toma astrógenos y lo que son hormonas femeninas, todas las personas intersexuales que hemos tenido intervenciones quirúrgicas nos tenemos que medicar de por vida con la consecuencia que implica. Analíticas cada 6 meses para ver cómo reacciona el hígado, tomar calcio y cosas mucho antes que otra persona que su cuerpo está produciendo las hormonas naturales. Por eso se está intentando pues, hablar con los hospitales de que informen bien de esas consecuencias y que dejen que cuando la persona sea mayor, si no hay riesgo para la salud, que no se intervenga, que no hace falta intervenir esos testículos internos porque son cancerígenos, porque no es verdad. Ya hay otros estudios de otros países que demuestran que hay más cáncer en personas que tienen los testículos externos que los testículos internos en proporción, ¿no? En Suecia y en otros sitios que van un poco más por delante ya se ha demostrado. Y luego eso, lo que implica de tu autoestima, ¿no? De preguntarte muchas veces, ¿yo qué soy? Yo soy un hombre, soy una mujer, pero si soy un hombre, ¿cómo puede ser que no tenga testículos? Pero yo me siento un hombre y siempre me han gustado mujeres. Pero ¿cómo le digo yo a una mujer que no tengo testículos, que no puedo tener hijos, ¿no? Era como mis problemas
en la adolescencia, sobre todo cuando tú quieres gustar a alguien, o cuando viene alguna y le gustas tú y tú te vas corriendo con mucho miedo de cómo voy a tener yo unas relaciones íntimas si me va a haber cicatrices en mis genitales, que ella se debe imaginar que tendré, ¿no? Que tendré lo que tienen que tener los hombres, todas esas cosas. Y esta diapositiva quiere mostrar eso, la violencia médica en las cirugías no consentidas. Otra cosa es que sea necesario hacer una cirugía. Por ejemplo, si una uretra no tiene salida, hay que darle salida, porque el bebé puede morir en cuestión de horas, por poner un ejemplo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no a las cirugías, pero sí que sean unas cirugías el mínimo posible cuando no afectan a la salud del bebé. Y claro, se están haciendo también porque los padres quieren un niño normal, niño o niña, pero arréglamelo. Y eso es, bueno, todavía una cuestión cultural que hay que ir cambiando poquito a poco, ¿no? La idea de que una niña puede tener testículos, ¿no? No pasa nada. Tiene dos bolitas dentro, pues ya está, pues tiene dos bolitas dentro. Bueno, ¿y qué? Si la niña es sana y está jugando en el cole y la madre bien, pues yo conozco niñas que tienen 7 años con sus testículos. Cuando sea adolescente, a lo mejor decidirá otra cosa o comenzará a desarrollar el cuerpo de un hombre. Bueno, pues entonces podrá decidir operarse y será totalmente legítimo, porque será ella con su consentimiento, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me operaron la primera vez sin decirme nada ni escribir lo que me hicieron, y la segunda vez me hicieron un escroto artificial y una prótesis, porque resulta que no cabían dos, pero me querían poner 2 testículos de silicona, o que hay prótesis testiculares cuando hay accidentes y eso. Bueno, personas que tienen testículos protésicos, ¿no? Prótesis, pero resulta que con que no cabían los dos me hicieron como una chapuza que me quedó aquello bastante mal. Entonces ya de grande. Pero eso a mí nadie, yo tenía 13 años y a mí nadie me preguntó nada. Fueron mis padres que me dijeron, tal día ingresas y te hacen esto. Y dices, ¿y esto qué es? ¿Es necesario? Ahora no me vería. Es totalmente estético. Yo no puedo tener hijos, no tengo esperma, o sea, no tengo espermatozoides. Pues lo que hay, ¿para qué? ¿No? Pues a veces esas operaciones, que además si la hacen a un niño de 5 años, quiere decir que le tienen que hacer 3 o 4 a lo largo de su vida, porque esas prótesis hay que cambiarlas de tamaño. Y a veces yo lo aconsejo eso a los padres, preguntar bien, tal, pero los padres quieren un niño normal. Y eso es también por la idea que tenemos, ¿no? Que hay que tener un buen par, si eres un hombre, un buen par. Si no... Y eso todavía está muy asociado a nuestra sociedad patriarcal, que yo digo. Bueno, y aquí he puesto ya como una cosa en positivo lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que cambiara un poco la educación, de explicar esto de una manera más sencilla para que los niños, que he dicho antes que en las escuelas hay niños intersexuales en todas las escuelas, que lo vivan con naturalidad, que lo vivan de una manera pues que no son bichos raros, que no son monstruos y que no son personas que se vayan a morir ni enfermas, sino son personas que tienen un cuerpo extraordinario, que tienen un cuerpo diferente, que está fuera de lo ordinario, es un poco diferente. Bueno, pero si nos ponemos a mirar genitales, todos son diferentes, tampoco es una cosa... O lo que he dicho antes, las mujeres hay una edad que son intersexuales también porque dejáis de tener la regla a cierta edad. Bueno, pues el cuerpo tiene esos cambios y hay que aceptar los cambios del cuerpo y que cada cuerpo sea diferente. Y es una cuestión de educación. Luego hay que hablar de los hospitales en el sentido este que he dicho, de evitar las cirugías que no son necesarias. Y cuando sean necesarias, también hablar con los padres, pero no solo el cirujano como el que manda y el que decide, sino que haya también un psicólogo, que haya un sexólogo, que haya gente, pues, o preguntar, porque cuando a veces hacen cursos para parir, ¿no? A mujeres embarazadas, hablan con las embarazadas para ver ellas qué sienten, para poder perfeccionar eso, pues que hablen con nosotros de los hospitales para que podamos dar la otra cara de la moneda, decir, bueno, si haces esta intervención, cuidado, va a pasar esto, que yo tengo esta edad, me decís de esta edad y yo, mira cómo estoy, o que no es todo como tú lo explicas.
explicas? Porque ¿no? Hay muchas cosas que los médicos están omitiendo o exponiendo a los padres que están muy vulnerables. Y luego la otra cosa que nos gustaría es cambiar las leyes a nivel de registro. Se obliga que un niño o una niña, cuando nace, tienes que registrarlo. Tienes unas horas para ponerse niño o niña. Pero si tienes una persona intersexual, no lo sé todavía. Déjame 1 año, 2 años, y se intenta que esa presión quitarla, porque eso está haciendo que muchos padres se precipiten a la hora de decidir, arréglamelo, porque es que tengo que ir con el libro de familia, me están pidiendo un nombre, y yo no sé qué es, si es un niño o una niña. Es un poco esto lo que yo quería explicaros. Yo conozco a mujeres, muy mujeres, con sus atributos de mujeres y que nacieron con testículos que les tisparon. Conozco algunas que le han hecho vaginoplastias, quitándole piel de la pierna, dejándoles unas cicatrices bestiales cuando tenían 4 añitos para hacer una vagina que pudiera ser penetrable, porque tenían una vagina como más cortita, cuando la mujer no quería ser penetrada, porque resulta que a lo mejor es lesbiana y no quiere tener relaciones con un hombre. Pues esas cosas se hacen sin consentimiento, y conozco muchos tipos de personas intersexuales que han sufrido mucho, y por eso a mí me gusta dar estas charlas, explicarlo y dar difusión de lo que estamos haciendo en Caleidos. Y ahora si me queréis preguntar cosas sobre esto, sobre mi vida, también no hay problema. Ahora has comentado que tú, por tu experiencia, y supongo que por otros casos que conoces, no recomiendas a los padres tomar una decisión precipitada cuando después del parto pues, su hijo o el bebé no se mete en los estereotipos que tenemos del sexo. Ahí entra la educación, o sea, no hay otro. Esta charla viene a apoyar esto, conocer esta casuística. Yo me he quedado asombrado, sinceramente. O sea, ya cuando me han dicho los datos, pues me he quedado asombrado, y después la cantidad de diferentes opciones físicas que se dan naturalmente. Entonces, claro, esto, cuando se explica en los centros educativos, no solo tenemos que marcar, clasificar sexualidad, no solo tenemos que centrar en el XXY. Yo hace muchos años que soy maestro, he dado el tema de la reproducción, y de entrada ya es una vergüenza, tal y como se explica, porque primero solo hay un modelo de reproducción, cuando hoy en día podríamos hablar de muchos modelos de reproducción, porque hay gente que está haciendo vitro, hay muchos más tipos, ¿no? Y solo se da como un modelo, y todo es ahí, y no se explica nada de esto. Y a mí me revolvían las tripas cuando explicaban en quinto de primaria, me acordaré toda la vida, cómo el profesor hizo los dibujos en la pizarra y tal, y yo me quería esconder debajo de la mesa, porque yo no estoy ahí, yo soy invisible, no sé qué soy, y no habláis nunca de mí, ¿no? Pues yo me voy, ¿no? Quiero decir que está muy bien solo poder explicarlo. No quiere decir que la gente vayan a salir intersexuales, no, hay los que hay, pero si hay uno en una escuela de 200, ese uno que no se sienta mal, igual que tenemos mucha delicadeza pues con las personas que son de color o con las personas que van en silla de ruedas. No hablas de cuerpos andantes, porque el pobre que ha quedado paralítico en una silla se debe sentir fatal cuando dices eso. Pues no hablar de según qué cosas, ¿no? Porque las personas intersexuales nos sentimos muy mal. Yo cuando oía, por ejemplo, decir, es que tienes que hacer las cosas con un par de cojones, ¿eh? Porque como un símbolo de valentía, yo me sentía fatal, porque pensaba, joder, si supieras todo lo que tengo. Pero eso se dice mucho, pero puedes hacer mucho daño, ¿no? Igual con la persona ciega, que si le dices, ¿no? ¿Me pueden mirar esto? Como me pasó un día con el me dijo, oye, estás de cachondeo. Y perdona. Pero me refiero que vas viviendo con todos esos inputs y tú vas creciendo como puedes, ¿no? Pero hay muchas diferentes.
Y sobre todo, si das el referente en educación, si a ese niño que lo es, le enseñaras un muñeco, o le enseñaras un dibujo, o le enseñas algo, solo diciendo que eso existe, esa posibilidad, se sentiría como mucho más. A mí si me lo hubiesen, o mis padres, si hubiesen tenido una asociación donde poder ir a informarse, se hubiesen sentido más tranquilos y no lo hubiesen vivido con tanto sufrimiento. Pues por eso hacemos esto, ¿no? Que cuando una madre te llama, oye, ¿podría hablar contigo? Porque mira, es que mi bebé tal, es emocionante. Porque esa madre de golpe hace, he encontrado a alguien que tiene 56 años y que nació como mi hijo y que ha vivido bien, es profesor de música, que paga hipoteca como todo el mundo, tiene los... pero que es una persona estandarizada, que no somos de otro planeta, ¿no? Y que hay un montón de gente así, ¿no? Y es muy importante lo que tú dices. Por eso yo quería hacer como una maleta intersexual y estoy buscando, a ver si alguien me beca al BBVA o a una entidad bancaria para hacer cuentos donde algún personaje sea intersexual, porque es un tema que afecta a la infancia. Es muy diferente a las orientaciones o es muy diferente a la cuestión trans. No, la intersexualidad afecta desde el minuto cero a muchos niños y se vive muy mal por esa cuestión de violencia médica también, ¿no? Pues es eso, si vamos educando en los hospitales, dando en las escuelas, intentando hacer guías para la Generalitat, intentar hacer leyes también que protejan un poco eso de que, bueno, si un padre no puede inscribirlo porque no sabe muy bien si es niño o niña hasta más adelante, pues porque no se pide una prórroga o que haya una ley que diga que hasta más adelante no lo obligues. Bueno, son las tres cosas que yo veo que habría que luchar. Es que los prejuicios sociales, eso es un lastre enorme para el ser. Totalmente. Bueno, ha sido una charla muy instructiva y ha hablado de los datos que, como es un tema fisiológico, mi pregunta es, ¿se han dado casos de que alguien se perciba intersexual? ¿Que alguien se perciba intersexual, como ahora hay gente que se percibe un hombre que se percibe mujer o una mujer que se percibe pero se nada. Es imposible. Bueno. No, me refiero en el sentido. Claro, a mí me dijo una doctora, es que tú no eres intersexual y tal. Y le dije yo, bueno, nacer sin testículos, ya de entrada no sé, pero que te digan que tenías ovotestes. Ovotestes es antes de ser testículos o ovarios, hay unas células que se desarrollan antes y se quedan ahí estancadas. Pues si eso no es una intersexualidad, pero sea o no, la cuestión es que yo nací así y yo desde los 10 años me tengo que poner testosterona si quiero tenerla. Si me dejo de pinchar la testosterona, que me la pinchan cada 3 meses, vete a saber qué pasa con mi cuerpo. Eso es así, pero es que eso es demostrable. No es una cuestión de que yo me estoy viendo como hombre o que no tiene nada que ver. Es que si tengo osteoporosis, es que tengo osteoporosis y me tengo que tomar el cambio. Pero es una cuestión de tu cuerpo. Y no es agradable ser intersexual, no es una cosa tampoco. No, eres así. A mí me ha costado mucho. Mi hija, que me ayuda a hacer esto, me decía, bueno, pues tú tienes que decir que te quieres como eres y que tú eres así. Y yo, sí, pero cuesta mucho quererse cuando te han hecho lo que te han hecho, cuando desde pequeño te han dicho que tú eres raro. No es tan fácil, ¿no? Cuando te han dicho, tú calla, tú esto no lo digas, y dices, pero yo qué he hecho mal, si yo no estoy raro, no tenía fiebre y me llevaban al médico cada 2 por 3 y me pinchaban cosas raras. Me refiero, eso es así, es del cuerpo, es una corporalidad. Y hay mucha gente que se confunde con la cuestión no binaria, porque intersex, parece que estás entre 2 sexos. No es una cuestión de que yo me sienta o yo me vea, es una cuestión de nacimiento y biológica. Hay gente que nace con cromosomas XXY y que tiene vulva y tiene pene. Y ya está, y se ha desarrollado así, y es su cuerpo.
y no lo va a vivir bien, eso seguro, porque en esta sociedad es muy cruel para la gente diferente, de todo tipo, pero para los genitales son tabús. Hablar de sexo todavía es tabú. Cuando los niños en el cole a partir de tercero están mirando porno, que para unas cosas, para el consumismo, para pagar. Eso sí, pero hablar de, pues eso, de que hay mucho tipo de genitales, eso no. Bueno, porque estamos viviendo en una sociedad como muy rara, muy hipócrita. Pero es solo del cuerpo. Es solo del cuerpo. No te puedes sentir intersexual. Muy bien, gracias. Bueno, pues tengo muchos años y nunca he podido hablar del tema, así que le admiro por su valentía, francamente. Sí, no diga que no, que sí. Pero no es valentía. Sí, es valentía, es decirlo públicamente, sí. Para el modo de verse. Yo creo que es, primero, llegar a cierta edad, que ya tienes cierta calma de que la gente tampoco se va a meter contigo, porque en la adolescencia todos queremos ser de un grupo, ¿no? Y luego yo creo que es como de autoestima, de lo que me decías tú es importante, es mi cuerpo así, yo no he elegido, tampoco has elegido, yo que sé, la altura, ni tampoco has elegido tener los ojos que tienes, pues yo no he elegido mis genitales, y es una cuestión que la naturaleza a mí me ha dado, pero como me ha dado pues el tono de piel, ¿no? Que hay gente que se le mete por el tono de piel, ¿no? O, pues yo creo que es más de quererte a ti así. Y cuando tú te quieres así, dices, bueno, ahora me podéis decir lo que queráis, pero como yo sé cómo soy y como yo sé que estoy muy bien ahora, pues, pero yo valentía tampoco creo que sea más valiente que vosotros. No, Bueno, en ese sentido. nosotros no nos hemos visto en el caso tuyo, ¿verdad? Y entonces, que sepan, claro. Pero mira, Dicho lo dicho. todo el mundo, si yo te preguntara, si tuviéramos más confianza, todo el mundo está arrastrando aquí sus cosas. Ah, no, eso claro. Y hay gente que por lo que sea no lo dice porque le da vergüenza, pero hablando así con una amiga, resulta que me explicó, yo le hablaba de la intersexualidad y tal, y ella me dijo, yo tuve 3 abortos y lo llevo muy mal, y hay muchas mujeres que han perdido una criatura y eso también es duro, y es valiente decirlo, porque muchas no. Me refiero que si vamos rajando, todos somos iguales, todos queremos ser felices, todos queremos estar bien y todos tenemos sufrimiento, ¿no? Si vamos rascando un poquito. Pero yo sí que he llegado a un punto de que me gusta explicar y creo que es necesario, por si hay una persona que me llamara o que vea el vídeo o que conozcáis vosotros, que dijera, pues oye, mi hijo nació así, si sabes alguna asociación o algo, pues hay asociaciones donde la gente nos apoyamos en estas cosas y nos ayudamos a ver qué médico lo hace mejor, qué médicos tienen más sensibilidad con el tema. Pero yo creo que es más eso de la autoestima, ¿no? Que llegas a un nivel de decir, bueno, estoy bien conmigo mismo, soy así, tampoco... Bueno. Pero sí, también conozco gente que se ha suicidado por ser intersexual, que bueno, no es fácil, que cada uno en la adolescencia la pasa como la pasa, pero cuando es la época más dura es la adolescencia. Sí, claro. Sin duda, porque es cuando quieres buscar novia, novio y cuando te planteas, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Porque si no sé ni una cosa ni la otra, si yo encima, claro, un hombre que no pueda tener hijos, porque cuando es una mujer, mira, parece que es más normal, ¿no? Porque sí. Pero un hombre que no pueda tener hijos y tal, ¿yo cómo le digo yo a mi novia ahora que no puede tener hijos? Me abandonará, me dejará, nadie me va a querer, bla, bla, bla. Pero superado eso, yo pienso que cada uno es como es. Y que no es de ser tan valiente. Yo lo que quiero es que lo expliquéis o que digáis, mira, ha habido un chico ha hablado de esto y que resulta que no es todo tan claro. No, pero que en una sociedad como estamos, que se mira solo la apariencia, ¿sabes? Y es lo que se valora mucho, la apariencia. Nada más que no tengas un defecto, nada fuera de lo normal, de lo que se considera normal, pues... Es verdad eso. Eso le pasó a una doctora que habló también de intersexualidades, le pasó a un
porque todos han fijado que le faltaba un brazo y han dicho, pobrecito. A ver, es lo que tú dices, nos fijamos en una cosita. Es lo que es diferente. Que es diferente, y tú ya proyectas que vida más dura va a tener, que no sé qué, y nadie había felicitado al padre. Eso que tú dices de la apariencia, solo está. Que a lo mejor le podían hacer cosas a ese brazo, no sé. No, la gente no le felicitaba al padre. Y la doctora, toda emocionada, ¿no? La abrazó y, enhorabuena por tu hijo y tal. Digo, eres la primera que me da la enhorabuena por mi hijo. Porque todo el mundo se ha fijado en el ratito, ¿no? Y la mujer lo decía como eso, cuando nace una criatura intersexual, ya está, es un drama. Es un drama. Entonces es muy fácil caer en esas operaciones, ¿no? Por ejemplo, a la Yolanda Melero, lo puedo decir porque es amiga mía y ella lo dice en público, pero cortarle el clítoris, quitarle los testículos, rasparle, arreglarle la vagina, tal. Bueno, cuando era un bebé le destrozaron la vida a nivel, bueno, que ya está súper bien, tú la ves, sí. Pero me refiero que esas cosas se hacen por lo que tú dices de la apariencia. Una mujer no puede tener el clítoris grande. Es que antes, hasta incluso la diabetes era un tabú. Sí, es verdad. Porque Te tenías que pinchar a escondidas, esas cosas, y eras... yo al principio, yo llevo 54 años de diabético. Bueno, llegué a poner insulina y una vez, en una ocasión, en el Palacio de Deportes, cuando mi hija era pequeña y hacía competiciones de karate, pues fui a ponerme la insulina al lavabo. Había ahí unos policías, ¿Qué haciste? los grises, que se le llamaban, y resulta que me ven con la jeringa y del arriba, y entonces pues, salieron y veo que venían, cuando yo ya me puse la insulina y salía del lavabo, veo que viene con otro compañero explicándole, y venían hacia el lavabo, explicándole que estaba en el lavabo poniendo, pinchando en una palabra. Sí. Bueno, no hace tantos años que el que tenía un hijo subnormal que no salía de un cuartito oscuro, pobrecito. Sí. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Poco a poco Mucho se va. trabajo, Sí. mucha Yo por pedagogía. eso he acabado así como un poco alegre con esperanza, porque hay asociaciones, se va avanzando, hay leyes que van protegiendo un poco y bueno, y hay trabajo por hacer, porque las escuelas, por ejemplo, eso, ¿no? De explicarlo, esto con naturalidad y hay cosas así. Porque los primeros que nos estamos informados son los maestros. Claro, es que es una gran parte de la sociedad y no tenemos esa formación, ni esa información. Y es así. Pero bueno, ahora se va haciendo aquello de la ENA, ¿no? Que van viniendo Sí, se va sexólogos avanzando. específicos Sí. con actividades para chavales y tal, Sí. y se habla con más naturalidad del tema. Sí, por suerte. Sí. Y yo casi me muero. ¿Y qué? Yo casi me muero y no me había enterado de ese problema. Bueno, el problema es No, que bueno. Bueno, ¿Y cuántas porque cosas habrá que no sabemos? Claro. los agujeros negros. No podemos saberlo todo. Está bien. El tema es que conocerás, en tu vida has conocido a personas intersexuales No lo sabes. que no lo habrán dicho y no lo vas a saber nunca. Igual que yo pienso en mis alumnos, aquí hay 4 en mi escuela que no lo saben nunca por todo este secretismo, este tabú, y que lo bonito para el mundo sería, no pasa nada, llevarlo con naturalidad, que no lo vivan. Tampoco hace falta ser exhibicionista, ¿no? Que estamos llegando a según qué extremo, ¿no? Pero que seguramente has conocido a alguien que lo era y no, ¿sabes? seguramente. Alguna persona en los pueblos que no sabía, mujeres que tenían mucha ahora les daba vergüenza, siempre ha habido. Ahora me ha venido con lo que tú estabas explicando, que era yo jovencita, no tendría ni 15 años, y una mujer que conocía yo mucho de venir a comprarme a donde yo vendía, me explicó que tenía unas cuantas de hija y empezando por la de abajo, la segunda le había nacido sin útero y que iba a operar.
y que iban a operarse. Pero claro, ahí fue toda la aplicación. Ya, a saber. Y más de los 15 años que no sabían adelante. Claro. Sí, y que a lo mejor hay gente que se morirá sin saber que es intersexual, porque no se ha hecho una analítica del cariotipo, por poner un ejemplo. Ahora están saliendo, por ejemplo, algunas atletas y cuestiones así que en los test y en las pruebas resulta que sale disparada testosterona y es que ella ya tiene mucha testosterona. Bueno, se descubren cuando te hacen una analítica un poco especial, puedes descubrir que eres intersexual. Bueno. Así estamos. Pues muchas gracias por haber venido. No, a ti, Jordi, por habernos instruido en este tema. Muchas gracias.